Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabamos la semana en Guadalajara con noticias importantes. Un atraco del que nos hemos enterado por casualidad, porque hoy, como ayer, el gobierno de turno censura la información de delitos. Una sentencia que viene a poner el punto casi final a aquella guerra por la privatización del agua que ahora sí que parece no tener ya ninguna vuelta atrás. Y un nuevo caso de transfugismo en Lleves. Si hace un mes un tránsfuga le quitaba la mayoría absoluta al alcalde, ahora otra tránsfuga se la ha devuelto. También ha sido este el día después de que una responsable del gobierno, en concreto la secretaria de Estado de Industria, dijera que el parador de Molinas se va a construir, pero que siguen sin aclararnos ni cómo va a ser, ni cuándo van a tardar, ni cuándo empiezan las obras, ni cuánto le van a recortar al proyecto. Desde luego que en febrero, que fue lo que prometió el pasado enero Ramón Aguirre, no han empezado las obras. Por cierto, que ya han pasado casi 11 meses desde que el exdiputado Cunero por Guadalajara dijo que nos mantendría informados de este asunto y no lo ha hecho. Esto es 19 horas, hoy es viernes 19 de octubre, comenzamos. Pues muy interesante y jugosa viene la información en este viernes en Guadalajara. Empezamos por esa sentencia que ha quitado la razón tanto al Partido Socialista como a Izquierda Unida en el contencioso administrativo que tenían contra el equipo de gobierno del Partido Popular por el procedimiento en el cual se adjudicó la privatización del agua en el año 2008 a la empresa Guadalagua. El equipo de gobierno del Partido Popular ha ganado las batallas judiciales que tenía pendientes con la oposición a cuenta del proceso de privatización del agua que se produjo en la capital entre 2007 y 2008. La magistrada María del Mar Coque, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, ha tumbado los recursos que tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista pusieron en los tribunales contra este proceso privatizador por diferentes cuestiones. Lejos de lo que es habitual, la noticia no la ha ofrecido la parte victoriosa, el Partido Popular, sino que ha sido uno de los partidos derrotados en el juzgado, Izquierda Unida. El concejal de la coalición ha lamentado esta sentencia que afecta a su recurso, que dice que acata, pero que no comparte. En su caso, Izquierda Unida pretendía la anulación del proceso por el recordado caso del funcionario municipal que redactó el informe de valoración en el concurso, a pesar de que se demostró que había trabajado en el ámbito privado para la misma empresa que lo ganó. Y la jueza ha considerado que el hecho de que un funcionario público que firmó un informe que fue determinante para la adjudicación haya tenido relación profesional con la empresa más valorada, aunque es una irregularidad formal, no es suficiente para anular la adjudicación. Tampoco, para la jueza, es suficiente que el segundo informe que se realizó, en el que ya no aparecía este funcionario, aunque tenía el mismo contenido, tuviera fecha posterior a la apertura de la proposición económica, lo que contradice claramente la ley de contratos. José Luis Maximiliano ha descartado recurrir, aunque tiene derecho a ello, porque dice que su partido no podría afrontar las costas del juicio en caso de perder en una instancia superior. Es posible un recurso, tenemos de plazo en teoría hasta el día 29 para hacerlo, pero los abogados nos han advertido que si se ratifica la sentencia en segunda instancia, nos arriesgamos a una condena en costas que en euros sería de 6 cifras, más de 100.000 euros. Y esta es una cantidad que para Izquierda Unida es inasumible. Nosotros, pues hay ya una serie de trabas para que los ciudadanos puedan llevar a cabo recursos contra cuestiones que consideran injustas y esta es una de ellas. Izquierda Unida no puede asumir una condena en costas de más de 100.000 euros y, por lo tanto, tenemos de plazo hasta el día 29, lo vamos a considerar, pero va a ser muy complicado que llevemos a cabo este recurso. Izquierda Unida ha anunciado que seguirán luchando para que el equipo de gobierno exija ahora a la empresa del agua que cumpla los compromisos contractuales que tiene pendientes de saldar con el ayuntamiento, una vez que ellos han agotado todas las vías para impedir una privatización que parece no tener marcha atrás. Hemos hecho todo lo posible desde lo institucional, desde lo social, con la recogida de firmas y con la movilización en solitario que hicimos en el último momento, y también desde lo jurídico. Y en este sentido, en el sentido de tratar de anular la privatización de este servicio, ya no podemos hacer nada más. Vamos a exigir al Gobierno municipal que a su vez le exija a la empresa el cumplimiento estricto de este contrato en todos sus apartados. Ya vemos que le cuesta mucho, ya vemos que la empresa debe 900.000 euros y llevamos ya 3 años para cobrar un dinero que nos tenía que haber pagado ya. Por su parte, el recurso del Partido Socialista, también derrotado, planteaba que según la ley de aguas el ayuntamiento no debió haber destinado los 15 millones que cobró del canon inicial para otras obras que no fueran de reparación en el ciclo integral. La juez tampoco lo ha considerado procedente.
Pues ya lo ven, salvo el improbabilísimo caso de que haya algún recurso, que no lo parece que vaya a haber, punto final al asunto de la privatización del agua. Vamos a hablar de este asunto y de otros muchos hoy con el habitual del viernes. Ya hace 2 semanas que no venía, porque el viernes pasado fue fiesta. Bienvenido, Paco. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? No sé cómo ha caído. ¿Cómo te ha caído el asunto de la sentencia de la privatización? Yo ya casi nos habíamos olvidado de que este asunto estaba en los tribunales. Sí, la verdad es que lo que me ha parecido curioso es que efectivamente un éxito del equipo de gobierno haya sido anunciado por la oposición. Y otro de los datos que me ha parecido muy curioso es lo que cuesta llevar a los tribunales un recurso contra una sentencia que es sobre un bien público como el agua, ¿no? Eso en cuanto a las formas, a mí también me ha sorprendido mucho. El propio Maximiliano, nos decía, hemos estado valorando si decíroslo nosotros, estábamos esperando a que el equipo de gobierno, porque lo normal es que estas cosas la diga el que gana el pleito. Pero bueno, nos parece, él decía, nos parecía honesto por nuestra parte, nosotros pusimos el recurso y daros cuenta de que lo hemos perdido. No sé, a mí ha sido sorprendente, pero también honesto por su parte, ¿cierto? Es honesto por su parte, sin embargo, yo entiendo que el equipo de gobierno no ha querido sacar a relucir el tema porque luego tiene muchas ramificaciones, tales como la deuda de 900.000 euros que tiene contraída la empresa con el ayuntamiento. Prefieren... Bueno, y el fondo del asunto, porque la sentencia, hay que decirlo, uno lee la sentencia de la juez y dice que aquello que ocurrió de que un funcionario del ayuntamiento, que a su vez que tenía incompatibilidad, pero que a su vez trabajaba en una empresa privada y que había trabajado para la misma empresa, Rayet, que luego recibió la adjudicación, es una irregularidad. La juez lo dice así de claro en la sentencia. Lo que ocurre es que dice que no es una irregularidad suficiente o relevante que pueda anular el procedimiento. No anula el informe de fondo, dice que el informe está bien hecho y que por eso la adjudicación está bien realizada. Entonces, a lo mejor el equipo de gobierno tampoco quería enfrentarse a esa situación. Hombre, pero yo entiendo que sí que hubiera sido un motivo más que suficiente para por lo menos haber modificado las cláusulas, haber realizado alguna modificación administrativa para adaptar la concesión bien a esa misma empresa o bien a otra, ¿no? Para volver incluso a retomar la concesión a Guadalagua. Pero ahora, toda vez que ya se tiene la sentencia, lo importante es que se solucionen todos los problemas que está teniendo Guadalagua de deudas con la capital y que el consumo, el suministro de agua pues se regularice por el bien público de todos los que consumen este líquido. Pues efectivamente, como decía Maximiliano, políticamente perdieron en su día la batalla porque estaban en minoría, también en la calle no consiguieron un apoyo social suficiente como para impedir la privatización, lo han intentado por los tribunales, han perdido, el agua de Guadalajara está privatizada por 25 años y eso ya no hay quien lo mueva. Vamos a cambiar de asunto, lo comentábamos en el inicio del informativo. Ayer hubo un atraco en una sucursal bancaria de la capital. Y como suele ocurrir en estos casos, nos enteramos casi por casualidad. Esta céntrica sucursal de Ibercaja en Guadalajara, la número 5, ubicada en la calle Alonso Núñez de Reynoso, fue atracada en la mañana de este jueves, según han confirmado a Canal 19 2.0 fuentes de la propia entidad. Todo ocurrió a las 12:30 del mediodía, cuando una persona accedía a la oficina. A cara descubierta se dirigió al subdirector de la sucursal, portando lo que parecía una pistola y solicitó dinero. El asunto no pasó a mayores y los pocos clientes de la sucursal ni siquiera se percataron del atraco. El subdirector, por su parte, entregó al atracador una cantidad de dinero que el asaltante consideró suficiente, emprendiendo entonces la huida. Los trabajadores de la entidad no han sabido concretar si el hombre en cuestión era o no de nacionalidad española. Tampoco se ha hecho pública la cantidad de dinero que logró sustraer el asaltante. El suceso, como es habitual desde hace muchos años, no ha sido notificado a la opinión pública por la subdelegación del Gobierno, que tan solo informa de asuntos luctuosos cuando se producen éxitos y detenciones policiales. Pues el atraco ya lo ven, no fue a mayores, tampoco tiene mayor abundamiento, se llevó algo de dinero, no sabemos cuánto, pero sí que me gustaría una reflexión, Paco, sobre lo que ocurre con la información de delitos y de hechos luctuosos, lo que ocurre desde hace ya muchos años, también con el gobierno anterior, y que parece no estar dispuesto a cambiar. No informan de nada que no sea una detención. Yo supongo que la razón que siempre vienen argumentando es porque el anunciar de forma informar, de forma repetida sobre sucesos de este tipo, pueden generar un clima de intranquilidad entre la ciudadanía de Guadalajara. Sin embargo, por otro lado, y por lo que respecta a nosotros, los que trabajamos o trabajáis en los medios de comunicación, es mucho mejor que la subdelegación del Gobierno informe de motu propio de sucesos como este, que no luego nosotros tengamos que hacerlo por nuestra cuenta,
porque al fin y al cabo siempre nos enteramos, y tengamos que conseguir informaciones por fuentes no oficiales, con lo cual nunca tienen la calidad deseable, y no por nuestra culpa, que tendría si la información saliera de las fuentes oficiales, como es la subdelegación del Gobierno. Tal es así las cosas, Paco, que ahora ya ni los accidentes de tráfico. Hasta hace poco se informaba cuando había un accidente de tráfico con víctimas mortales, ahora ya ni siquiera un accidente de tráfico con víctimas mortales es noticia. Pero es que lo que quiere la subdelegación del Gobierno, y siempre ha querido, es dar una imagen de una provincia perfecta. Y entonces, si damos un paso más hacia esa provincia perfecta en la que no suceden accidentes de tráfico, no hay crímenes, no hay robos, no hay atracos, no hay ningún delito de ningún tipo, entonces habrán logrado su objetivo. Y luego hay una... Claro, sí, pero esto ya empieza a ser un poco el Ministerio de la Verdad orwelliano de 1984. Buenas noticias, compañero, nunca pasa nada. Y ahora ya, si llevan adelante eso de que no se pueden hacer fotos y grabaciones, por ejemplo, de los policías en las manifestaciones, pues ya tenemos el mundo ideal. Viviríamos en un mundo feliz también. Sí, el mundo feliz. 1984 y el mundo feliz, todo junto. Sí. Además, este tipo de cosas no tienen sentido, porque luego la intranquilidad se vive en el día a día de la calle. No hace falta mimar en exceso la imagen que se está dando de la seguridad en Guadalajara. Pero bueno. Si sabemos que es una provincia segura, los índices de delincuencia en Guadalajara han sido y son bajos, no pasa nada porque se informe cuando ocurre algo. Son bajos y siempre son más bajos. De alguna forma, yo tengo el convencimiento, y lo he comprobado en más de una ocasión, que se manipulan las cifras siempre para el interés del organismo público. Bueno, en fin, es el tiempo que nos toca vivir. Vamos a cambiar de asunto. Tenemos una buena noticia. No sé si recuerdan que hace cosa de un año saltaba una polémica porque la Comunidad de Madrid anunciaba que no estaba dispuesta a volver a reanudar el convenio que tenía con Castilla-La Mancha para el abono transportes. Aquello consiguió paralizarse, finalmente el acuerdo no caducó, se prorrogó y ahora por fin la Comunidad de Madrid ha aprobado la suscripción de un nuevo convenio. La Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla-La Mancha van a renovar el convenio para el uso del abono de transporte entre ambos territorios. Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno de Madrid, que ha aprobado este jueves la renovación del acuerdo. Las dos administraciones tendrán que aportar este año más de 3,5 millones de euros y el año próximo casi 4 millones. Según el acuerdo, el Gobierno de Castilla-La Mancha aporta 2/3 partes de este dinero y la Comunidad de Madrid 1/3. Hasta el año 2009 ambas comunidades financiaban a partes iguales el acuerdo, pero un estudio sobre el uso del abono de transporte reveló que la mayoría de usuarios eran residentes en Castilla-La Mancha que vivían o trabajaban en Madrid. Eran menos los madrileños que hacían el viaje a la inversa. Otros cambios que se han ido incorporando a este título de transporte son la ampliación del abono joven hasta los 23 años o las tarifas reducidas para familias numerosas y personas con discapacidad. Las ventas del abono de transporte, que supone un ahorro considerable en los desplazamientos habituales, se han incrementado en los últimos años. Bueno, pues al final hay acuerdo, pero ya ven por dónde ha pasado. Antes pagaban a pachas, a medias, Madrid y Castilla-La Mancha, y ahora Castilla-La Mancha 2/3 y Madrid 1/3. Esos son los puntos básicos del acuerdo y hay abono transporte que hace mucha falta. A mí sí que me parece justa la decisión, porque al fin y al cabo, si se llega a la conclusión que los que más utilizamos el servicio de transportes con el abono transporte somos los vecinos de Guadalajara, la verdad es que se tendría que medir todo por el mismo rasero, pero bueno, al fin y al cabo, lo único que me preocupa es que se pueda llegar a la conclusión de que Castilla-La Mancha, al poner las 2/3 partes de ese abono transportes, al año que viene tengamos aún más difícil que se pueda renovar el convenio, pues siempre estamos en vilo por el hecho de si se puede renovar o no, pero de momento este año podemos respirar aliviados, ¿no? Desde luego esto es una de esas cosas que no pueden quitar por nada del mundo. Son decenas, centenares de miles de trabajadores y de estudiantes los que habitualmente utilizan este transporte. Es la manera de ir. El trabajador no puede permitirse en muchos casos utilizar su vehículo propio y su gasolina, el estudiante menos. Esto es, vamos, como el comer, hace falta este abono transportes y bueno, es para alegrarse que lo volvamos a tener, sea en las condiciones que sea. Desde luego. En fin, vamos a cambiar de asunto. Es polémica en las últimas horas el hospital universitario y eso que siempre hemos conocido como las listas de espera. No sé si recuerdan que hace un par de días Fernando Mora, el portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes Regionales, daba unos datos alarmantes de listas de espera aquí en Guadalajara. Ayer contestaba María José Agudo diciendo que sí, que las listas de espera se han incrementado pero levemente, y dice la Popular que en época socialista también se cumplía la ley de garantías.
La diputada regional María José Agudo ha salido al paso de las declaraciones que está haciendo estos días el socialista Fernando Mora sobre la sanidad en Castilla-La Mancha. La parlamentaria popular ha acusado al socialista de mentir y alarmar a la población y ha asegurado que los socialistas son los únicos culpables de la situación actual. Agudo asegura que el Hospital Universitario de Guadalajara nunca ha cumplido la ley de garantías que fija las listas de espera máximas para consultas de especialistas y para operaciones quirúrgicas. Mientras la norma fija una espera máxima de 90 días para quirófano, el plazo más pequeño en el centro guadalajareño ha sido de 201 días en 2009 y en mayo de 2011, cuando se produjo el cambio de gobierno, era de 376 días. Agudo ha señalado que los socialistas presumían de reducir las listas de espera, pero utilizaban la sanidad privada de forma intensiva y dejaban una gran deuda con otros hospitales. La parlamentaria ha reconocido que el número de pacientes que está a la espera de una operación ha aumentado ligeramente, pero asegura que ya no salen intervenciones a otros centros porque es imposible pagarlas, ya que todavía se están pagando las que se hicieron en la anterior legislatura. En resumen, que Agudo dice que las listas de espera sí están incrementándose, pero por culpa de la deuda que dejó el gobierno anterior. Y Tierra Seca, diputado regional del Partido Socialista, hoy ha salido al paso de estas declaraciones de Agudo, asegurando que no es así, que nada de incremento ligero de las listas de espera, que se ha multiplicado por 3 y por 4. Pero me ha sorprendido la contestación de la señora Agudo, que además de reconocer que ya es grave, que la lista de espera en el Hospital de Guadalajara, sobre todo en materia quirúrgica, son escandalosas y que han aumentado de manera impresentable, y de reconocer que se está incumpliendo la ley de garantías, viene a justificar las mismas con datos falsos. Ella dice, por ejemplo, que en el mes de abril de 2009 la lista de espera quirúrgica en el Hospital de Guadalajara tenía una tardanza de 201 días. Bueno, pues si entran ustedes en la página del SESCAN, datos oficiales del SESCAN, les digo que el tiempo medio en la lista de espera para lista quirúrgica era de 46,42 días, o que, tomando como referencia la propia fecha que da la señora Agudo en mayo de 2011, donde ella dice que el tiempo medio en la lista de espera para quirúrgicos eran de 376 días, decirles que los datos oficiales de la página del SESCAN habla de una media del 78,25 días, que el Gobierno socialista sí que estaba comprometido con la aplicación de la Ley de Garantías y que lo que está haciendo el Gobierno Cospedal es obviar esa ley, incumplirla sistemáticamente y, además, con la política de recortes de la señora de Cospedal, esa lista de espera, además de haber aumentado considerablemente, repito, los tiempos en esa lista de espera son sencillamente impresentables. Pues ya lo ven, guerra de cifras en torno a las listas de espera. Yo no sé qué pensarán ustedes que son usuarios del hospital, acuden a urgencias o tienen una cita para una consulta o tienen una cita para una operación, si han notado eso o no. Pero desde luego los datos oficiales, cuando uno mira la página web del SESCAN de listas de espera, vienen a dar la razón a Tierra Seca, al socialista, en esto que ha dicho. ¿No es así, Paco? Sin duda, además, por curiosidad, los he consultado en la página web del SESCAN, son de libre acceso a cualquier ciudadano que quiera mirarlos, y he cogido una muestra. De la muestra he concluido que, por ejemplo, en los años 2009 y 2010 se cumplía sobradamente la ley de garantías, mientras que no ocurre lo mismo en este año, en 2012. En julio de 2009 había 294 personas en lista de espera, julio de 2010 364, julio de 2012 hay 1095. En 2009, entre cero... Estamos hablando de listas de espera quirúrgicas. Perdón, en cirugía general. Cirugía general. Hay varios apartados, he cogido uno de muestra. Apartado de cirugía general, que es normalmente el más común, en donde se produce la mayoría de operaciones, ¿no? La operación típica que puede esperar. Sí. Por ejemplo, en julio de 2009, que hemos dicho que había 294 personas, 76 de ellas eran operadas entre 0 y 30 días, entre 31 y 60 días, 106, y entre 61 y 90, 73. La verdad es que funcionaba magníficamente. Datos objetivos. Julio de Por lo menos los oficiales. Oficiales, evidentemente, como es lógico pensar, no están manipulados, porque cualquiera puede comprobarlos yendo al SESCAN porque son públicos. En julio de 2010 hay 364 personas en listas de espera,
119 de ellos fueron operados antes de los 30 días y 126 entre 31 y 60 días. He cogido una muestra de dónde se producen la mayoría de los casos. Luego hay picos de más de 300 días y tal. Y en julio de 2012 estos datos se pueden calificar como alarmantes. Hay 1.095 personas en lista de espera, 149 de ellas tienen que esperar entre 61 y 90 días, 155 de ellas entre 121 y 150 días, y nada menos que 361 personas tienen que esperar más de 180 días. Pues es que no cabe duda, la lista de espera se ha multiplicado y por 3 y por 4. Otra cosa, otro matiz que sí que me parece argumentable o es ese que dice que María José Agudo de cómo conseguía el gobierno anterior que la lista de espera estuviera muy baja, en función de derivar a clínicas privadas y pagar esas operaciones externamente y de derivar a otros hospitales y pagar por ello. Pagar o no pagar, que es lo que dice Agudo. Derivaba y luego no pagaba, encargaba para que no hubiera lista de espera de apendicitis, pues sacaba las apendicitis fuera o lo que sea, y luego no pagaba y claro, así conseguía que la lista de espera no fuera grande, pero generaba una deuda y ahora no pueden hacer eso porque dicen que no hay dinero porque hay que pagar las operaciones anteriores. Ese sí me parece un argumento de debate, pero los datos son datos, ¿no? Efectivamente. Hay que tener en cuenta también que ahora tienen el cargo de toda la deuda acumulada durante esos años, como tú dices. Pero claro, hay prioridades y prioridades. Uno cuando encuentra el dinero y el presupuesto de la Junta de Comunidades, pues no sé, a mí esta me parece una impepinable. La salud, la lista de espera. No, si luego, claro, están los profesionales de la sanidad todos los martes manifestándose ahí en el hall, será por alguna razón. Evidentemente. No es por, me imagino que no es por gusto. Sí, sí, sí. Pues en fin, no sé qué va a pasar con este asunto de las listas de espera, pero desde luego los datos son los que son, hablan de una multiplicación de las esperas muy importante y bueno, que es una situación que preocupa y debe preocupar a los ciudadanos y que esperemos que se solucione pues lo antes posible, a ver si en cuanto antes empiezan a mejorar un poco la situación de las arcas de la Junta de Comunidades, si estos esfuerzos de ajuste y de reducir el déficit dan pronto frutos y se puede retomar, aunque sea mínimamente, la normalidad, aunque va a ser bastante difícil volver a ser lo que éramos, eso ya lo sabemos todos. Vamos a hablar ahora de un tema también recurrente, llevamos hablando de él desde que empezamos con este programa 19 horas. El parador de Molina. Ayer el asunto del parador fue protagonista de nuevo en el Senado. Comparecía ante la Comisión de Industria la secretaria de Estado para dar cuenta de cómo van las obras. No ha dicho mucho, eso sí, asegura que se va a hacer y en esta legislatura. El parador de Molina volvió a ser protagonista este jueves en el Senado. La secretaria de Estado de Turismo comparecía en la Comisión de Industria para responder a varias cuestiones planteadas por el senador de Guadalajara, Jesús Alique. Isabel Borrego ratificó que en esta legislatura se van a concluir las obras del esperado parador. No obstante, dejó sin contestar muchas de las cuestiones planteadas por Alique respecto a plazos, inicio de obras, financiación o el anunciado recorte del proyecto. Alegó la responsable del Gobierno que estos asuntos aún están en estudio, algo que no convence a los socialistas. Sinceramente creo que cuando ayer la secretaria de Estado dice que está estudiando ese parador para que sea rentable, eso es solo una excusa o bien para no hacerlo o bien para retrasarlo y mutilarlo y hacer un mini parador. ¿Qué quieren decirnos? ¿Que el anterior Gobierno no hizo un estudio de viabilidad económica del parador? ¿O quieren decirnos que el estudio de viabilidad que se hizo para el parador de Musía sí sirve y no sirve el estudio de viabilidad que se hizo para el parador de Molina de Aragón? ¿Quieren decirnos que el parador de Molina de Aragón no será rentable? ¿Acaso no es rentable el parador de Sigüenza? ¿Por qué no ha de ser rentable el de Molina de Aragón, que está a escasa media hora más de Madrid? Desde el Partido Popular, por contra, han valorado muy positivamente la comparecencia de la secretaria de Estado y han señalado que los recortes al proyecto son una consecuencia de la situación de las cuentas públicas en las que dejaron a paradores los socialistas, con una deuda de 110 millones en la red nacional. El Gobierno ha asegurado que en esta legislatura se acabarán todos los paradores nacionales de turismo iniciados, entre los que se encuentra el parador de Molina de Aragón. Por tanto, manifestar nuestra gran satisfacción por este anuncio que pone fin al mar de dudas que han sembrado los socialistas de Guadalajara y pedir, y esto sí que lo quiero hacer de forma contundente, pedir un poco de paciencia a la comarca de Molina para poder elaborar el mejor proyecto y que sea rentable, porque esa es la única manera de asegurar un buen futuro para esta nueva inversión pública. Los socialistas consideran, por contra, que lo que ocurre en el fondo es que el Partido Popular no apuesta por el parador molinés. Quien precisamente ha cuestionado desde el primer día
el parador de Molina de Aragón es el Partido Popular y lo ha cuestionado con diversas contradicciones tanto del Gobierno del PP como del Partido Popular. Unas veces el propio ministro de Industria cuando anunció que paralizaba el proyecto. Otra vez cuando el presidente de SEPI dijo que se mutilaba de 80 a 60 habitaciones. Otras con el señor de las Heras diciendo que había vencido la línea de financiación ICO para Trasa. Otras por el subdelegado del Gobierno cuando anunció la posibilidad de una nueva licitación, o ayer mismo con la propia secretaria de Estado, cuando cuestionaba la rentabilidad del parador de Molina de Aragón. Es decir, el Partido Popular ha cuestionado el parador de Molina de Aragón desde el primer día. Sinceramente creo que lo que le pide el cuerpo es no hacer el parador de Molina de Aragón. Y si lo hacen, lo harán obligado por las circunstancias y lo mutilarán solo para cumplir el expediente. El senador Alique dice que todavía el Gobierno tiene pendiente de contestar algunas cuestiones como por qué recortan habitaciones al proyecto Molinés, mientras que las obras en Muxía han empezado como estaban previstas. Pregunta que queda en el aire, ¿por qué se va a recortar? Si es que se va a recortar el proyecto del parador de Molina, ¿por qué no era viable el anterior? ¿Por qué paralizaron la situación que ya estaba encauzada cuando tomó posesión Ramón Aguirre? ¿Y por qué en Muxía no ha pasado lo mismo? Preguntas que no se han contestado, pero al menos nos han dicho que se hace y que se acaba en esta legislatura. Sí, además me hace gracia el término acabar, cuando se acaba algo que se ha empezado. Si realmente las obras del parador de Molina no han empezado. Esto es la historia de una auténtica tomadura de pelo por parte de los dos partidos para conseguir votos. Si alarmante fue la primera piedra que se puso en precampaña electoral del parador de Molina, ahora es más alarmante aún y más indignante aún el que se diga que se van a acabar las obras. Yo me estoy preguntando que qué obras y si empiezan en qué condiciones van a comenzar para hacer una infraestructura que realmente impulse el subdesarrollo que está experimentando la comarca de Molina de Aragón. ¿No estaría de más que nos explicaran de una vez y a las claras y con luz y taquígrafos y con micrófonos por qué este proyecto era tan inviable, por qué este proyecto que estamos viendo, estas maquetas, era tan exagerado o tan faraónico como dicen y no es rentable y por qué hay que hacer uno más pequeño y dónde le ven la rentabilidad a uno más pequeño? No sé si todo se puede entender, pero uno pide explicaciones. Evidentemente, con las cartas sobre la mesa y con el dinero sobre la mesa y explicándoles a los molineses qué es lo que está sucediendo, explicándoles a los molineses que la empresa Paradores tiene una deuda, si no me equivoco, de alrededor de 150 millones de euros, explicándoles que a lo mejor, si es necesario que hay que posponer el parador, pues habrá que posponerlo, si es necesario recortar, porque 80 habitaciones son muchas, pues se recorta 60, pero por favor, que de una vez digan la verdad. Y que expliquen por qué qué estudio dice que 80 no es rentable y que 60 sí lo es, y posponer hasta cuándo y cuándo van a empezar, de una vez. Que hagan un trabajo serio. En fin, seguiremos muy atentos a lo que ocurre con el parador. Yo aún tengo confianza de que antes de que lleguen las Navidades podamos anunciar aquí en 19 horas el inicio de las obras y también tengo confianza en que Ramón Aguirre venga a contárnoslo a Guadalajara, que para eso prometió que lo haría. Ahora nos vamos a otro punto de la provincia, más cerca de la capital. Vamos a hablar del Ayuntamiento de Lleves. De verdad, lo de ese ayuntamiento empieza a ser un carajal difícil de entender. Hace apenas un mes les contábamos que el alcalde se quedaba en una situación precaria porque había perdido la mayoría absoluta dado que un miembro de su partido se había pasado al grupo de no adscritos. Bueno, pues ahora resulta que una concejala del Partido Popular, y es la segunda de este grupo, también se ha transfugado y es más, ha ingresado en el equipo de gobierno. Cosas que pasan. El pleno del Ayuntamiento de Lleves ha vuelto a vivir una convulsión en su conformación. Si hace solo unas semanas eran un concejal del PP y otro de 40 compromisos, Pedro Doctor y Ernesto Díaz, los dos primeros tránsfugas que abandonaban las disciplinas de sus grupos, a comienzos de esta semana otra edil popular, Laura Pellitero, también comunicaba su salida del PP y su ingreso como concejala no adscrita. Esta salida de Pellitero del Partido Popular supuso el inicio de una negociación que se ha fraguado este viernes en un pleno extraordinario en el que se ha aprobado el ingreso de facto de la expopular en el grupo de concejales con responsabilidades de gobierno. La tránsfuga Pellitero pasa a ser ahora concejala de Desarrollo Social e Infancia, precisamente la cartera que dejó Doctor hace un mes. La concejala recibe además una liberación a media jornada para labores municipales. Esta liberación ha sido aprobada con 5 votos a favor y 4 votos en contra. La situación ahora creada viene a devolver al alcalde, el independiente Joaquín Ormazábal,
la estabilidad en el bastón de mando, ya que recupera de facto la mayoría absoluta de la corporación que había perdido hace unas semanas. Así las cosas, el ayuntamiento queda configurado con un equipo de gobierno de 2 concejales del PSOE y otros 2 de 40 compromisos, además de la expopular como nueva aliada en la práctica, aunque en lo formal se mantenga como no adscrita. En la oposición se quedan otros 2 concejales del PP, Manuel Bioque y Ángel Alamo, y los también tránsfugas Pedro Doctor y Ernesto Díaz. Bueno, pues cada vez una composición más compleja y llevamos un año de legislatura. Le está costando a Ormazábal navegar en aguas turbulentas. Bueno, ha llegado a un acuerdo con una tránsfuga del Partido Popular y parece ser que ahora consigue un flotador para esta travesía. Yo me pregunto qué es lo que está sucediendo en Lleves, porque no es normal que haya tantos bailes, tantas dimisiones, gente que se va de un sitio a otro, tanto caso de transfugismo en el que tienen que intervenir y de forma seria tanto el PP como el PSOE. El PP tiene ya el caso de uno que... Es que del PP, de los 4 que se presentaron en las elecciones, ya se les han ido 2. Se les han ido 2. Y eso que están en la oposición. Es grave, porque los ciudadanos están votando a un partido que quieren que les represente dignamente. Lo que no quieren es que ahora un concejal del PP se marche y forme parte del equipo de gobierno junto con el Partido Socialista. Y tan grave, por cierto, me parece la actitud del tránsfuga del PP como la actitud del equipo de gobierno que admite a esta persona y la libera a tiempo parcial para que sustituya la concejalía del concejal que a su vez de 40 compromisos se marchó a la oposición. Cambio de cromos. Sí, pero la política municipal debe ser algo más serio que un cambio de cromos, ¿no? Me imagino que Ormazábal lo que ha buscado es un poco de estabilidad, de cómo consigo yo sacar adelante el ayuntamiento, los plenos, los puntos, que no me tumben las propuestas, pues aprovechando una disidencia en el Partido Popular, coge ahí ese bastón y con eso tratará de salir adelante. Pero es que llevamos solo un año y yo no vaticino que no vaya a haber más cambios. Evidentemente. El caso es que ninguno renuncia a su acta de concejal. Porque otra cosa sería que uno esté disconforme con su partido y tal y se fuera, pero se fuera del todo, pero ninguno. Todos se han cambiado, o sea, ha habido ya 3 cambios de bando y tal, pero ninguno renuncia a su acta de concejal. ¿Qué tendrán esos sillones? Sí, pero tiene, por ejemplo, que si yo me voy de la oposición y me paso al equipo de gobierno y logro una concejalía, pues estoy negociando con mi puesto público. En fin, cosas que pasan. Ahora nos vamos a ir 5 minutitos a publicidad. No se muevan de sus asientos porque vamos a terminar este 19 horas en este último programa de la semana hablando con Juan Garrido Cecilia, el presidente de la Fundación Siglo Futuro. Acaban de comenzar el curso cultural de este año y además han sido los encargados de organizar todos los actos en torno al 200 aniversario de la Diputación. Vamos a charlar con él muy agradablemente. Hasta ahora. Muchas gracias por seguir ahí en este 19 horas del último día de la semana, viernes 19 de octubre. En esta segunda parte tenemos como invitado a Juan Garrido Cecilia, se lo anunciaba antes de la publicidad, es el presidente de la Fundación Siglo Futuro y le hemos llamado primero porque no había venido todavía a este programa y es un gusto contar con él para charlar un ratito, y luego pues porque acaba de empezar el curso y Siglo Futuro ha presentado un montón de actividades que vienen pues de aquí al final del año en el calendario cultural de Guadalajara, que siempre dinamiza esta fundación. Muchas gracias por venir, Juan. Estoy encantado, Óscar, estoy encantado de estar aquí y siempre que queráis volveré. ¿Cuántos años ya de Siglo Futuro? Cumplimos 20 años, este año 2012, fue en junio de 2002, junio de 2012,
20 años. No, de 1992, entonces. Exacto, estoy cambiando la fecha. 1992-2012, 20 años ya de Club Siglo Futuro y de Fundación Siglo Futuro. ¿Y cuántos años de Juan Garrido como presidente? Por lo menos la mitad pues, o más. No, fueron 4 años, Fernando Álvarez de los Heros, que inició 4 años, 16 años. Casi nada. 16 años. No se cansa, Juan. Y antes esos 6 años, estos 4 años de gerente. Así que... no se cansa, digo, no hay... El otro día me lo preguntaban, y a mí por las mañanas, cuando ya me levanto, pues pienso, digo, bueno, ¿y esto qué? Yo ya he aportado toda mi solidaridad, toda mi cuota pero bueno, ahí estaremos hasta que la salud nos deje y sobre todo hasta que nos dejen quien nos tienen que ayudar, porque esa es otra, en cuanto no quieran, nosotros tenemos que dejar indudablemente. Luego hablaremos de ese asunto porque la verdad que no está fácil las cosas para nadie, tampoco para fundaciones difícil, culturales como la suya. Muy difícil. Vamos a hablar del curso cultural que tienen por delante. Está recién comenzado, hace un par de días tenían el primer acto con el actor Gutiérrez Aragón y con el periodista Calleja, España, ¿quién te ha visto y quién te ve? Nunca mejor dicho. ¿Qué tal ese primer acto? ¿Qué es lo que viene a abrir esta charla coloquial? Bueno, ya sabes que es un ciclo en el cual queremos recabar la opinión de gente que no es entendida. Hay un periodista, pero hay otra persona que no está entendida en la materia. Luego resulta que Manuel Gutiérrez Aragón sabía casi más que José Mari Calleja, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces de allí salimos porque se debatió lo que se pudo. En hora y media no se puede debatir todo, tal y como está hoy España, pero se debatió lo que se pudo y bueno, salimos allí, yo no sé, yo creo que ficticiamente con un poco de optimismo, ¿no? El que insufló José Mari Calleja, porque decía que bueno, que esto está muy mal, pero que se va a salir y que se va a salir bien y tal y cual. Yo no soy de esa opinión, pero bueno, él es periodista, sabe más que yo y eso es lo que nos dijo. ¿Tú de qué opinión eres? ¿Que salimos peor todavía? Yo creo que salir, vamos a salir, ¿por qué? Vamos a salir porque por Europa. Europa no le conviene en absoluto que España vaya a la deriva, no puede, porque nos tiene que ayudar, porque es que está en cuestión la propia moneda, o sea que eso no nos va a ayudar, Ahora, ¿cómo vamos a salir? Sobre todo las empresas, ¿cómo van a salir las empresas? ¿Cuántos muertos se van a quedar por el camino? Muertos empresariales, muertos económicos. ¿Cuántos se va a quedar? ¿Cómo vamos a salir nosotros? No, hay muertos de todo tipo, Juan. De todo tipo. Porque... Entonces, salir, pues claro que se saldrá. Ahora, ¿cómo se va a salir? Eso decía Ramón Tamames. Que te decía que qué es lo que abre este acto de Gutiérrez Aragón y Calleja. ¿Qué tenemos por delante? Tema de Diputación aparte, del que luego... Tema de Diputación aparte, pues este es el cuarto trimestre de programación propia de la Fundación Siglo Futuro. Y no es que la otra no sea propia, sino que esta es más propia todavía, ¿no? Entonces ahí hay una programación, yo creo que tenemos que hacer una programación más humilde en cuanto económicamente, pero sí contamos, Óscar, esto es verdad, contamos con la aprobación y sobre todo con la buena disposición de los que vienen. Antes, cuando estas cosas eran normales, pues te pedían 500, 600, 400, tal. Ahora es que ni se paran en eso, parece mentira. Antes venían barato y ahora vienen gratis. Ahora es que vienen casi todo el mundo gratis, y no gratis por decir, oye, pues esto para que no me cueste el viaje. Pero es que es la verdad, y esto es digno de agradecimiento, porque todo el mundo está comprendiendo la situación que pasa en la cultura. ¿Y el público? ¿Se nota, flojea, sigue siendo el mismo? No, el público no, estuvo casi lleno. Había 5 o 6 butacas libres, pero luego detrás había eso. Sí, el público sigue respondiendo. Una de las cosas o de las señas de identidad de Siglo Futuro, os gusta mucho traer a gente famosa, conferenciante, que tiene cosas que decir, a veces sobre temas científicos, a veces sobre literatura, música y otras veces sobre política. Y centrándome en esto último, en lo político, una de las señas de identidad del Siglo Futuro siempre ha sido el pluralismo. Por aquí ha venido gente de todo tipo y condición, de todo pelaje, desde Santiago Carrillo, recuerdo, hasta el Lute, a la persona más conservadora, Rouco. Sí. Yo no sé si eso os cuesta mantenerlo ante las presiones de unos y otros, de los que os pagan luego los actos de las administraciones, tiran de vosotros hacia el otro lado para que les deis más a los suyos, o os cuesta defender esa independencia y eso de que venga todo el mundo. Pues mira, costar no nos cuesta porque esa es la esencia de la Fundación Siglo Futuro y antes Club Siglo Futuro, esa es la esencia. Si nos desviamos de esa esencia no somos nosotros. Entonces, lo que yo sí quiero resaltar, porque a mí me gusta ser justo en todo, y quiero resaltar es una cosa, y es que gozamos de libertad. O sea, no quita que alguien en un momento dado te haya dicho por qué viene este o por qué viene el otro, ¿no? Y por qué no viene el mío. Pero eso es un tema adicional, es un tema doméstico casi. Pero contamos con una grandísima libertad de que nadie nos pueda decir, oye, ese lo vetamos, o aquel no venga, aquel no venga. Nunca se me ha dado el caso en 20 años, jamás. Eso te lo puedo decir alto.
No quita, como te he dicho, que alguien nos ha dicho, oye, ¿y este por qué y el otro por qué no? Es que además ya la propia directiva de Siglo Futuro es muy diversa ideológicamente. Total, muy diverso, muy diverso. Pero fíjate tú lo diverso que somos dentro de la diversidad, que hay veces que yo no sé de qué partido, de qué religión es el otro, que eso es la grandeza. Porque es que la verdad es que no, o sea, hay veces que yo, pues no sé, lo propongo a un directivo y yo no le pregunto, oye, ¿tú de qué partido eres? ¿O tú de qué eres así? No lo ponemos. Entonces ahí hay gente de todo. Nosotros, yo lo he dicho muchas veces, nosotros política de ahí, cero. Porque si hubiera política, como tú dices, esa pluralidad, ese pluralismo, esa diversidad de opinión no se daba. Paco, perdón. Sí, en la línea de presiones políticas me imagino que no hay mal que por bien no venga. Ustedes ahora podrán hacer los actos con una mayor independencia, teniendo en cuenta que en 2010 recibían 300.000 euros de dinero público, en 2011 se quedó en 60.000 y ahora, si acaso el convenio de diputación y poco más. Viene con los números estudiados. Lo veo que está documentadísimo y eso es bueno. Llevas toda la razón, pero libres e independientes éramos cuando teníamos 300.000 euros y libres e independientes vamos a ser cuando tenemos solamente 30.000. O sea, eso no te quepa la menor duda, porque el tema económico, ya te he dicho, hemos gozado, de todos los que nos han dado, hemos gozado. Antes las cajas de ahorros nunca nos ha puesto ningún problema, nunca, a nadie, o el PP, el Partido Popular, el Partido Socialista, oye, no traigas el otro, nunca. Pero yo creo que no nos lo dicen, primero porque creerán en ello, yo no me lo voy a meter, pero yo creo que saben que nosotros en ese aspecto no somos gente que nos dobleguemos, ¿no? Que nos tiremos, no, que no somos plastilina, sino que llevamos una línea y así la vamos a seguir, eso desde luego, nosotros vamos a seguir. Me imagino que la libertad también nos la da el no cobrar, el que nadie cobre de eso, el que nadie tenga su modo de vida en la Fundación Siglo Futuro, eso sí que da alas. Es que si cobráramos entonces sí que te tenías que doblegar, indudablemente. Si yo cobrara un sueldo o el otro, nos teníamos que doblegar forzosamente. Pero como no solamente no cobramos y nos cuesta dinero encima, pues entonces si nos cuesta dinero la verdad es que no vamos a doblegarnos, eso está clarísimo. Vamos a hablar del ciclo cultural de la Diputación. Hace unos días teníamos la rueda de prensa con Marta Valdenebro y nos presentaban un ciclo que viene, pues es un ciclo de Siglo Futuro enmarcado dentro del otoño cultural de la Diputación, que a su vez se enmarca dentro de los actos para celebrar que la institución provincial cumple 200 años de vida. Un ciclo cultural en el que, la institución ha marcado un criterio y es repartirlo por los pueblos. En la capital solo la apertura y la clausura, pero hay que viajar por los pueblos. ¿Comparte ese criterio? Absolutamente, Óscar, absolutamente. A mí eso ya lo hicimos, ¿te acuerdas? Cuando Guadalajara emociona, salimos a los pueblos. Y la verdad es que yo fui a todos los actos, yo creo que no me perdí ninguno en los pueblos, y es muy gratificante ir a cualquier pueblo y que veas muchísima gente ávida de temas culturales. Lo que pasa es que dicen, no, es que los pueblos, la gente no responde cuando hay alguna actividad cultural. No es cierto, no responde cuando se lleva algo que no les guste, que no es cultura, que es algo populista y entonces no les gusta, claro. Pero cuando le llevas algo serio, algo con cultura y algo que efectivamente sea atractivo, la gente responde. Y eso a nosotros, sacar la cultura de Guadalajara, de verdad nos encanta y eso es uno de los fines nuestros. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a sacar cosas, Óscar, a Sigüenza? ¿Por qué no vamos a sacar cosas a Cogolludo o a Cifuentes o a...? A mí me parece estupendo. Este domingo, sin ir más lejos, tienen domingo tenemos que ir a Brihuega. La Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense. Unos abuelos que tocan la bandurria que da gusto. No, hay jóvenes también, hay bastantes jóvenes. Bueno, jóvenes. La he visto alguna vez y el más joven, 50. Claro. Sí, 40 y tantos años, sí, hay varios de 40 y tantos años, pero sí. En cualquier caso, que es una buena orquesta. Muy buena, buenísima. Son 58 personas, buenísima orquesta. Ensayan 2 veces en la semana, se juntan. Y es una orquesta y eso gusta mucho. Tú le das calidad, no llevas una rondalla allí, pues no sé, pues de alguna, y le das una calidad y le das calidad. Y entonces le llevas por ejemplo, Tango Universo, que es científico, le llevas también el PCDC, que son una banda de jazz, una banda de jazz de Nueva Orleans. O sea, quiero decirte que si le llevas calidad, responden. Y eso a mí me encanta, que estás en magníficos, por cierto, auditorios, magníficos casas de cultura, que hay ya prácticamente en todos los pueblos, eso es verdad, y que esté la gente aquello lleno y que salga con una risa en
en los labios. Y eso es bueno, eso es bueno. Y 3 pregones de Navidad, como hacen aquí el de la capital, se ve que han cogido el pulso de hacer pregones y ahora este año preparan 4, porque entiendo que el de la capital lo seguirán haciendo. Hombre, lo seguiremos haciendo. Y con los franciscanos ese no se lo quita nadie. Eso no lo quita nadie porque eso ya es un hecho histórico y además es un acontecimiento social como el de los franciscanos. Pero vamos, tú fíjate cuando en un pueblo, cuando en Aloera, por ejemplo, pues esté el Mesías de Händel allí con 30 y tantas voces, con una orquesta, pues como suena el Mesías de Händel, pues eso va a ser histórico en un pueblo. Se va a elevar a lo se va a elevar. Así que, bueno, pues nada. Y lo que hemos hecho también es los pregoneros que sean de Guadalajara. Vamos a aprovechar que hay pregoneros magníficos en Guadalajara, ya que el Mesías de Händel viene de fuera, pues que Guadalajara también se lleve esa parte. Hablando de ese canto a Guadalajara, eso es a lo que se dedicaron ustedes ayer. Ayer se inauguraban los actos de la Diputación de Guadalajara, del 200 aniversario, hubo una conferencia ilustre de Pedro Ortego sobre la historia de la Diputación y luego un recital poético-musical con textos de poetas de Guadalajara. Exclusivo. ¿Gustó? Gustó mucho, gustó muchísimo. Estaba a mi lado Emilio Clemente y decía que estaba, la verdad, estaba emocionado. Quien fuera presidente de la Diputación fuera de un año y pico. 79 al 80. Exactamente. Entonces, una cosa, Emilio Clemente sustituyó a Antonio, ¿no? Sí. Ya estoy, efectivamente. Yo tenía esa duda. Y Emilio, fue justo antes de Paco Tomé. De Paco Tomé. Y entonces, pues, estaba el hombre emocionado. La verdad es que voces como Manuel Galeana y con Carmen de la Maza, esa sensibilidad, y luego oír aquello que a ti te suene de cerca, Guadalajara, que a ti te suena Ochaíta, que a ti te suene García Perdices, Boro Vallejo, pues aquello fue emocionante, Y bueno, esto era un poco terruñero también, ¿no? Hombre, de lo nuestro. Ahí nos atraemos la tierra, pero bueno, eso ya sabes que está bien, que es el 200 aniversario de la Diputación. Y lo que ahora viene es pues, zarzuela, pulso y púa. Sí, tenemos pasado mañana. Una violinista rusa también, ¿no? Esa es de fama mundial. La Mikhailova es de fama mundial. Está considerada incluso te diría yo, por encima de Ara Malikian. O sea, Ara Malikian es un virtuoso. Pues ya verás, Ana Mikhailova es una cosa. Está de gira en España y hemos podido atraerla para que esté aquí con nosotros. Por cierto, que el 29 de diciembre, vamos a recordarlo, cierra aquí el Elena Mikhailova en Guadalajara en el acto de clausura de este otoño cultural de la Diputación. Exactamente. Antes de terminar la entrevista, vamos a retomar algo que apuntaba Paco antes, un poquito con las cifras esas que nos ha traído. Quería preguntarle por la situación económica del siglo futuro. De un tiempo a esta parte, cada vez que tenemos esa rueda de prensa con el café para presentar el año cultural, nos llora usted, de que no tiene un duro. ¿Tan mal están las cosas? Pues Óscar, sí está mal. Yo no, ya sabes que no soy llorón, al revés, que yo tiro para adelante con todo. Lo de llorar. No, ya, sí, te entiendo perfectamente. Pero la situación económica está muy mal, hemos tenido varias reuniones muy seguidas, la Junta Directiva, y está francamente mal, porque no ya en el aspecto, porque tenemos el ayuntamiento que, como yo dije el otro día, y es verdad, y no me duele en prenda, yo creo que es el único que hay en España que no haya tocado prácticamente las subvenciones. O sea, es algo rarísimo. Bueno, no ha tocado la suya, Juan, porque usted sigue estando entre las pocas, solo quedan 3 entidades con convenio con el ayuntamiento, el Maratón, el Tenorio y Siglo Futuro. El resto sí que tienen que ir a la convocatoria de subvenciones y esa sí ha bajado. Bueno, pero eso ha sido casi todos, ¿eh? O sea, ha bajado un poquito, pero que no has bajado mucho. O sea, me ha mantenido. Si ha bajado un poquito, vale. Pero la Diputación, bueno, la Diputación está colaborando. Esto es muy ambicioso, lo que se va a hacer. 18.000 euros, vamos a recordarlo. 18.750 euros. No es lo que era, pero está bien. Ojo, 18.700, que no nos engañemos, es simplemente, o sea, que no nos lo da a las fundaciones y decir tomar y hacer lo que queráis, sino tomar y hacer esto. Ya entiendo. Eso sí, hemos gozado de absoluta libertad. Para elegir a los artistas. Absoluta libertad. Ahí no, ni Marta ni Ana, mucho menos, han dicho, oye, tiene que venir este. Nunca. O sea, nos han hecho 17 pueblos, 17 actos y 15 pueblos y 2 en Guadalajara, y los que hemos podido, los que hemos querido, eso lo hemos hecho. Bueno, pues volviendo con el tema económico, la situación está mal, porque además ahora se nos ha venido encima un hecho, pues que estamos todos pues consternados en ese aspecto, ¿no? Porque a nosotros en el 2010 nos concedió la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, el anterior gobierno, 25.000 euros de subvención. Entonces esos 25.000 euros nos dieron el 50% preceptivo, como es en el momento, y después de 9 meses, cuando ya habían tomado posesión el gobierno del Partido Popular, después de 9 meses nos escriben una carta diciendo que aquello no estaba justificado.
cuando aquello estaba plenamente justificado, que hay cartas de María Ángeles García, la anterior consejera. Por escribirlo negro sobre blanco, todo. o sea, que no solo no les dan el 50% que les falta, sino que le reclaman lo que ya les dieron. Bueno, parece ser que tenemos que devolver no 12.500, sino 14.750 con los intereses consiguientes. Entonces eso... Y ahora 14.000 euros que ustedes ya se los han gastado. No, los 14.000 euros que nosotros tenemos que cerrar, así mismamente. O sea, nosotros vamos a hacer, vamos a llevarlo a contencioso. Yo espero que haya alguna mente. Nosotros no vamos contra nadie, Óscar. Esto ni contra María Dolores de Cospedal, ni contra Marcial Marín, ni contra nadie. Nosotros vamos a defendernos nosotros. Nosotros de política no entendemos, pero defendernos nosotros. Y vamos a hacer los pasos aquellos que conlleven a la defensa nuestra. ¿Tienen una buena relación con el Ayuntamiento, que es del Partido Popular? Excelente. ¿Les trata bien el Ayuntamiento? ¿Tienen convenio con ellos? En el Ayuntamiento está Antonio Román. ¿No podría hacer de intermediador para solucionar este problema? Que es que no es un problema menor, es que si les hacen devolver 14.000 euros no hay siglo futuro, por lo menos. Son 15.000 ya, no son 14.000, son 15.000. Pero bueno, si les hacen devolver 15.000 euros no hay siglo futuro. Antonio ya tiene bastante con lo suyo, Ana Guarinos también tiene bastante con lo suyo, y nosotros no vamos a molestarles para esto, ¿no? Nosotros tenemos un contencioso con la Junta de Comunidades que espero que haya alguna mente que diga, oye, esto se está disparatando, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir con lo nuestro, defendiéndonos, contencioso, iremos a la prensa, iremos luego recabando apoyos de toda la gente, en fin, vamos a movernos, pero no para acusar a nadie, sino para defendernos nosotros. Nosotros, desde luego, lo que sí te puedo garantizar... ¿Pero es que qué les dicen? ¿Que ese dinero no está suficientemente justificado? No, pues si vamos a ver, si está justificado... Mira, el protectorado de fundaciones, Óscar, es el que a las fundaciones, como la Fundación Siglo Futuro, es el que nos regula económica y jurídicamente. Ese tenemos el certificado del 2010 aprobado al 100%. O sea, que ahí no hay ningún problema. Tenemos aprobado la Diputación, el Ayuntamiento y el Ministerio. Está todo. Ellos tienen allí todo. Que la han roto, que no la han roto, que nos exigen cosas. Nosotros no tenemos nada que ver con ello. Es que además vino un señor aquí, un tal señor Pardo, que luego no se ha dignado nadie a recibirnos, ni se ha dignado... Yo no conozco a nadie después de un año y pico, yo no conozco a ninguno. No saben, no sabemos, yo no los conozco a ninguno, ni saben que existimos ni siquiera. Entonces, joder, pues hay que de alguna forma tender una mano a esas sociedades que funcionan. Porque los que no funcionan no pasa nada, ¿no? Bueno, pues entonces este señor vino a nuestra sede, que es el que ha suplido, es el jefe de los servicios administrativos, y fue de los servicios culturales, y fue el que suplió a Emilio Recio, que tú le conocerías. Bueno, pues ese señor vino, le di la documentación, incluso le di más de lo que debía, porque le di correos que yo había mantenido privados con María Ángeles García, privados quiero decir, privado en cuanto a esto, ¿no? Y se los di también, para que viera que estaba todo justificado, todo perfectamente hecho. Bueno, pues entonces a los 5 días me dijo que se habían perdido y que se lo mandara otra vez. O sea, es una tomadura de pelo. Y entonces esto no se puede hacer. En fin, Juan, que estaremos muy atentos a todo ese asunto, porque la verdad que esto va a ser largo. Nos deja preocupados y seguro que va a colear. Esto va a ser largo. Sí. Paco, muchísimas gracias, estamos casi fuera de tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas venido una vez más a 19 horas a diseccionar la actualidad conmigo. Ha sido muy interesante. Y a ti, Juan, muchas gracias. A vuestra disposición. Espero que no tardes tanto en venir la próxima vez. Cuando tú quieras. En cuanto se presente el ciclo de primavera, cuando acabe el invierno, en cuanto se presente el siguiente ciclo, te quiero aquí para que... Cojo el coche, ya sabes, y me llevo aquí. Muy bien. Y a ustedes ya lo saben, todos los días, de lunes a viernes, tenemos una cita con el análisis de la información en esta mesa de Canal 19 2.0. Esto es 19 horas, nos vemos.